Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con los ejercicios de estática. En este caso el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente, donde tenemos dos semáforos y este tiene una peculiaridad en cómo se resuelve. Y bueno, decidí elegí este ejercicio porque uno muy similar me tocó cuando llevaba la materia de estática, me tocó de examen. Entonces me pareció muy curioso porque tiene una forma, tiene un agregado extra para poder resolverse. Entonces, bueno, el ejercicio lo saqué del libro de Hibbeler y nos dice lo siguiente: determine la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD para sostener los semáforos de 10 kilogramos y 15 kilogramos en B y C respectivamente, además de determinar el ángulo en θ. Entonces lo que tenemos es el siguiente, que ahí se ve el dibujo. Y bueno, nos dice que determinemos la tensión en cada uno de los cables. Tenemos 3 cables y aparte nos pide calcular el ángulo θ, que es el que se encuentra del lado derecho. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo se van comportando las fuerzas. Para eso tenemos también fórmulas para determinar la fuerza debida a la gravedad para cada uno de los semáforos. El problema nos da la masa y pues simplemente hay que aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Para cada una de las componentes, tanto en X como en Y. El sistema de referencia lo voy a estar poniendo abajito, que es como yo voy a considerar los signos y todo ese tipo de cosas, que es muy importante. Entonces, bueno, vamos proponiendo cómo se van a comportar estas tensiones. Entonces tenemos la del cable, la del semáforo, la del otro cable de B a C. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero derecho, donde tenemos también una fuerza de ese mismo cable, la del semáforo y la del último cable. Entonces la forma para resolver este problema, que es curiosa, es que vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos a tener que trabajar primero con uno y luego trabajar con otro. Y la relación que van a tener estos en común es ese cable de BC, que la tensión en ese cable va a ser la misma. Entonces si la calculamos de un lado ya la vamos a poder o ya la vamos a conocer del otro lado. Entonces vamos a empezar en el punto B, el semáforo en B, y nos quedaría de la siguiente manera, donde aplicando la sumatoria de fuerzas igual a 0 de la componente en X vamos a llegar a lo siguiente, donde vamos a tener lo que es la componente de la tensión 1, que va a estar dada por la tensión 1 por coseno de 15 grados, porque este ángulo sí que lo conocemos y no lo da el problema. Es negativo porque va contrario al sistema de referencia que yo he propuesto. Y la tensión 2, que solamente tiene componente horizontal, componente en X y ya. Mientras que la fuerza 3, que es la del semáforo, no tiene componente en X, no la agrego. Ahora vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde se realiza un proceso muy parecido. Calculo la componente en Y, esta iría hacia arriba, entonces es positiva. Como la fuerza que está generando el semáforo es hacia abajo, va a ser negativa. Entonces únicamente hay que sustituir, ¿no? El valor de la masa de ese semáforo ya no la da el problema. Multiplicamos por 9.81 y podemos conocer esa fuerza. Entonces sustituimos y despejamos, y como podemos ver en esta ecuación que hemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo único que nos falta por conocer es la tensión 1, por lo que podemos hacer un simple despeje y obtener la tensión 1. Simplemente pasamos dividiendo lo que es seno de 15 grados y ya podríamos conocer esa tensión. Con esa tensión lo que podemos hacer es sustituirla en la ecuación de arriba, donde únicamente lo que nos faltaría por conocer es la tensión 2. Entonces basta con pasar todo este término al otro lado positivo o sumando y ya podríamos conocer la tensión 2. Ahora vamos a empezar a trabajar con el sistema o el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre del lado derecho del semáforo en C, y volvemos a hacer lo mismo. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sacamos las componentes, en este caso la componente de la tensión 4,
que tiene un ángulo que nosotros desconocemos, menos la tensión 2, que esta es muy importante y que ya hemos calculado anteriormente. Entonces lo único que hacemos es sustituir y despejar, y dejamos ese término de esa manera. Volvemos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y hacemos lo mismo, sacamos las componentes, pero ahora de la tensión 4, y menos la fuerza 5, que es debido al semáforo, que de igual manera la podemos calcular, porque la masa no la da, la gravedad la conocemos. Volvemos a despejar, sustituimos, despejamos, y aquí viene la parte importante, ya que lo único que nos falta por calcular es la tensión 4 y el ángulo. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí lo que tenemos es la componente en X. Cuando hicimos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que hicimos aquí es calcular su componente. Al hacer el despeje, sabemos cuánto vale esa componente. Y algo muy parecido sucede con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a saber el valor de esa componente. No vamos a saber el valor de teta, no vamos a saber el valor de la tensión 4, pero vamos a saber cuánto vale ese término, por así decirlo. Entonces, para poder conocer la tensión 4, lo único que hay que hacer es aplicar un pitagorazo. Como conocemos los valores, simplemente aplicamos un pitagorazo y podemos conocer esa tensión, ¿no? Podemos imaginarlo como si fuera un triángulo, y creo que sería más fácil verlo. Entonces lo que estaríamos calculando sería la hipotenusa, ¿no? Por así decirlo. Y para el ángulo sería lo mismo. Si queremos calcular ese ángulo θ, que es respecto a la horizontal, respecto al eje X, habría que aplicar tangente inversa, y con eso podríamos calcular el ángulo que estamos buscando, que sale de 21.9 grados. Entonces, finalmente, a manera de resumen, vamos a terminar de esta manera. Los dos sistemas de cuerpo libre que obtuvimos, uno el del lado izquierdo y el del lado derecho, y vamos a empezar pues y lo que hicimos fue ir calculando esas tensiones, que son las que nos pide el problema. En este caso simplemente se trató de tensiones, pero con esa peculiaridad de que se necesitan dos diagramas de cuerpo libre para analizar el sistema, y si el sistema se siguiera extendiendo, habría que seguir analizando pues diagramas de cuerpo libre e ir viendo cómo se relacionan unos entre otros para poder resolverse. Además de que a cada uno se le tuvo que aplicar la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, para obtener ecuaciones y ir calculando todas esas tensiones. Entonces, eso sería todo para poder resolver este ejercicio. Y en los siguientes videos pues seguiremos analizando más ejercicios con diferentes cosas o peculiaridades que tienen, para ir ganando cierta flexibilidad a la hora de analizar problemas. Y bueno, eso sería todo. Adiós.